seminario de este curso, de este grupo de educación poliana, tenemos de invitado al doctor José Víctor Orón, que es doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra, director de Up2You, entre muchas otras cosas que hace. Y nada, un ponente recurrente, uno lo ve en algunas redes sociales siempre compartiendo las cosas donde lo invitan a exponer y cosas por el estilo, y no podíamos no tenerlo acá porque su tesis doctoral, lógicamente, es, bueno, estudiar Leonardo Polo. Entonces, nada, muchas gracias por estar con nosotros y todo tuyo el micrófono. Muy bien. ¿Cómo hago para...? Vale. Muy bien. Pues nada, os cuento. El título que tiene esta intervención pues es Análisis de los modelos educativos desde la antropología trascendental de Leonardo Polo. Yo muchas veces digo que mis reflexiones están inspiradas en Polo y luego la gente a veces me pregunta ¿por qué dices inspiradas en Polo si esto es 100% poliano? Y digo, mira, simplemente por prudencia, ¿no? Porque como a veces aquí dicen, no, es que por respeto a la misma filosofía de Polo, porque yo creo que, ¿no? Hasta qué punto uno está siendo siempre fiel, ¿no? o hace sus lecturas. Entonces, pues con esa libertad también, para no pretender decir que dice, sino pretender hacer una reflexión a partir de lo que él dijo. Me parece que eso es como más respetuoso. Entonces, con ese marco, pues empiezo, ¿no? Entonces, el punto de partida, esto digamos que esta diapositiva no dice nada que no hayan dicho ya los ponentes hasta ahora, ¿vale? De las otras sesiones, esto ya está dicho. Entonces dice, el punto de partida es la condición de hijo. A mí me parece que esto, que insisto, ya ha sido dicho y por tanto no voy a profundizar, pero sí que lo voy a usar. Me parece que va a marcar una forma muy distinta de entender la educación. Solo cabe hablar de educación porque somos hijos. Y entonces, eso quiere decir que la condición de hijo la necesito para entender qué es la educación. Como pone ahí, la educación del ser humano se entiende de una forma singular porque al reconocerle como persona, su realidad constituyente es la de ser hijo. Bien, vamos a profundizar un poco con esta idea. Entonces, en la exposición quisiera desarrollar tres ideas. La primera es cómo el análisis de Polo de los tres radicales permite entender los dos modelos educativos que hoy están en boga en el mundo mundial, podría decir. No los dos con el mismo tipo de éxito y acogida, también hay que decirlo. Otra afirmación será querer profundizar sobre esta afirmación de que el acto humano surge desde el interior, desde la interioridad. El acto humano surge del ser persona, del acto personal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el acto humano surge desde el ser personal. Y luego, por tanto, la categoría hijo hace que la educación o se entiende de forma relacional o no es educación. Porque el hijo, si establece algo, es que mi realidad constituyente es haber sido constituido en la relación de una forma concreta. Esto va a tener implicaciones, yo creo que muy fuertes, porque eso va a plantear que la educación, si tú dices se centra en el ser hijo, parece que la gente no termina de sacar consecuencias. Pero entonces tú dices, es que, ¿qué implica ser hijo? Tú dices, es que la educación se tiene que centrar en lo que es el encuentro, porque una relación entre personas a lo que está llamada es al encuentro. Entonces, ¿qué quiere decir una educación centrada en el encuentro interpersonal? Bueno, pues ahí aparece una frase que se entenderá, espero cuando llegue. El encuentro interpersonal es el despertar
del además, ¿no? Esta categoría, este adverbio que Polo asociaba al ser persona. Entonces decía, el carácter de además, aquí lo que se está afirmando es que se despierta por el encuentro y aviva el crecimiento. Vale, pues vamos con la primera idea de las tres. Entonces, supongo que será conocido esta revisión de la historia de la filosofía que realiza Leonardo Polo en lo que él formula con los tres radicales, ¿no? Entonces, a lo largo de la filosofía ve que toda la filosofía puede agruparse como en tres grandes afirmaciones raíz, y de ahí viene radical, ¿no? Radical de raíz. Uno sería todo lo que sería la filosofía clásica, la filosofía griega, donde la palabra que identifica toda esa propuesta es la de naturaleza. Aunque, como no sé bien cuál es todo el recorrido poliano de los que escuchan, lo intento decir de una forma básica para que se entienda y sobre todo porque a partir de aquí voy a hacer dos afirmaciones muy importantes, porque dice tres radicales, dos modelos. Vamos a ver qué quiere decir ese título. Entonces, toda esta filosofía de la época griega, en la que hay muchísima variabilidad, pero bueno, ahí destaca Aristóteles, y lo que tienen en común es que quieren conocer la naturaleza. Bien. Luego vendría, aunque está puesto en tercer lugar, toda la filosofía cristiana, que va a dar lugar a una reconsideración del término persona. Luego diré por qué está en tercer lugar. Y después, desde el modernismo y el posmodernismo siguiéndole, pero sin aportar novedad filosófica, sino sencillamente consecuencias del modernismo, aparece un tercer radical, que es el de sujeto. ¿Y en qué es lo que dice cada uno de estos radicales? Pues el radical de la naturaleza lo está diciendo es que hay una realidad recibida por el ser humano. Yo no me he fabricado a mí mismo, he recibido una realidad. Para Polo, naturaleza lo define de una forma muy sencilla, es lo recibido. Lo cual quiere decir que cuerpo es naturaleza, pero cultura también es naturaleza. Lo he recibido, lo he recibido. Eso que he recibido necesita perfeccionarse, ¿no? Desde la imagen tan clásica dices, bueno, pues el atleta griego, ¿no? Tiene un músculo que lo puede perfeccionar y aparece una perfección de la naturaleza en la musculatura. Bueno, pues igual que aparece una perfección de la musculatura, aparece una perfección de la naturaleza. Hay una forma natural donde puede todo quedar fortalecido y aparecerá el término virtud. Y por otro lado, también rescata o resume, mejor dicho, de toda esta gran época y larga sobre esta filosofía clásica, que ya en la filosofía clásica aparece la imposibilidad de poder comprender la vida desde una lectura materialista. Y por eso se afirma la presencia del alma de un carácter no material, ¿no? Esas son afirmaciones que están ahí. Luego, la afirmación del sujeto, que es la afirmación de la época moderna, ¿qué aparece en esa filosofía? Ahí la palabra importante es la palabra novedad junto con la palabra producción. El ser humano puede traer novedad, o sea, algo que no existía, que es el producto. El producto no existía. Entonces, este radical del sujeto afirma la potencia del ser humano para transformar todo. Y aparece un sujeto potente que es centro de sus propias acciones, es el autor de sus acciones. Y ese es otro radical, y luego vendría el tercero, que es el personal. El personal, ¿qué es lo que está haciendo este subrayado? El carácter de la singularidad que tiene toda persona. Podríamos decir, aunque no sé si será una expresión adecuada a todos los términos de Polo, pero es como si fuera una especie del ser humano de una singularidad cósmica, ¿vale? Es decir, en cada persona se produce una singularidad, una novedad, una no estar definido por el contexto, porque hay una irrupción de novedad y por tanto de libertad en cada persona. Esta dinámica en la que todo se recibe
lleva a la propia dinámica del amor, ¿no? Pues lo que gratis ha recibido, gratis darlo, es la dinámica del amor. Entonces, Polo va a decir que el radical de la naturaleza, dice, necesita ser perfeccionado. El radical del sujeto, dice, necesita ser corregido antes de usar las bondades que tiene. Y el radical de la persona tiene que integrarse con todos. Porque va a afirmar, cualquier radical de estos por separado da problemas. Dice, yo me quedo con el de la persona. Dice, eso da problemas. Dice, o los tres juntos, jerarquizados desde la persona, o fuera de ese esquema de integración jerarquizada. Polo tiene una forma muy concreta de entender la jerarquía, no es la usual, ¿no? La forma usual de jerarquía es donde manda capitán, donde está el capitán no manda el marine, ¿no? Eso sería jerarquía usualmente, pero en Polo no quiere decir eso. Jerarquía quiere decir la singularidad del aporte de cada uno, donde todos se enriquecen gracias a esta relación y encuentro para la perfección de todos. Entonces, de aquí van a salir los dos modelos educativos y vais a entender por qué hay uno de los dos que es el que ha reinado. El modelo educativo que hoy domina es una educación centrada en competencias. ¿De dónde surge esto? De quedarse solo con el radical moderno, el radical del sujeto. Entonces, Polo va a hacer esta contraposición, es decir, hay gente que se queda solo en el de la naturaleza, ¿no? Y dicen, no, tú eres lo recibido, y no te salgas de lo recibido. Y haz fuerte lo recibido. Y se quedan ahí, ¿no? Podríamos decir colegios naturalistas. Los colegios naturalistas, inventándome palabras, sería estos colegios centrados, no, es que yo te aclaro muy bien lo que es la verdad. Yo te aclaro muy bien lo que es la verdad. ¿No? La realidad, la verdad inscrita en la naturaleza, a la cual tú te tienes que adaptar, eso sería un colegio de corte naturalista, se queda en la filosofía de la naturaleza, nada más, y pierde los otros dos radicales. Pero no es ese el que está recuadrado en rojo, el que está recuadrado en rojo es el que hoy domina a lo largo y ancho de este mundo, que es una visión modernista. Estamos en la época posmoderna. Polo dice que la posmodernidad no añade nada a la modernidad a nivel filosófico, sino que sencillamente saca las consecuencias. Y es que ese sujeto al final se acaba centrando en sí mismo y por tanto la única instancia de valoración es su propia experiencia afectiva. Y que eso es lo que denota el posmodernismo, consecuencias del modernismo. Pero, ¿cuál es la visión moderna? ¿Cuál es de la que hoy beben muchísimos colegios? Y me da igual que sean públicos, privados o religiosos o concertados. Esto te lo encuentras a lo largo y ancho de muchísimos sitios que no han hecho una reflexión profunda sobre la educación. Y entonces es una educación centrada en las competencias, es una educación que está centrada en el fortalecimiento del yo. Un yo potente que controla y domina lo exterior a sí mismo y lo interior a sí mismo. Un yo que se autodetermina de forma irreferenciada. Un yo que ha perdido el carácter de hijo, porque ha perdido la relación. Y esa es la educación que hoy domina. Hay otra educación, que sería una educación de corte poliano, que no es para nada exitosa, ¿vale? Al menos si lo miramos en la cantidad de centros que se esfuerzan en esto, porque sí que puedes encontrar hoy en día con cierta facilidad colegios de corte naturalista, que se centran ahí en yo te tengo que aclarar la verdad, siéntate que te voy a decir cómo funciona tu naturaleza y haz el favor de recorrer este camino virtuoso que yo te indico, ¿no? De esos sí que los hay. El 99,9 periodo puro es la educación centrada en competencias. ¿Y qué sería una visión poliana de la educación? Esta. Una educación que integre los tres radicales. Fíjate que, por tanto, si integramos los tres radicales, no estamos negando el radical del sujeto. Se está corrigiendo de su error, que sería la irreferencialidad. Ese es el error del modernismo,
la irreferencialidad para, una vez corregido ese error, puesto en el contexto de la referencialidad, quedan jerarquizados por el carácter personal. Entonces, fijaros que esto lleva a otro tipo de educación. Si hemos partido de lo que los ponentes hasta ahora han dicho y repetido, el carácter de hijo es el carácter fundante para entender la educación. ¿Y esto qué es? Pues no hay padre sin hijo ni hay hijo sin padre. Entonces, es una educación centrada en las relaciones. Por intentar hacer concreto esta conferencia, yo en las diapositivas he puesto algunas preguntas que puedan servir para reflexionar. ¿En qué está centrada nuestra educación? ¿Se consideran las competencias como un medio o como un fin? Porque si consideramos las competencias como fin, estamos en una educación modernista, centrada en el sujeto que ignora la naturaleza y la persona. Si estamos pensando que las competencias son medio, entonces podemos estar tal vez en una educación centrada en las relaciones que considere toda la complejidad del acto humano con las dimensiones indicadas por Leonardo Polo. Y aquí una pregunta que sirve para dilucidar si estamos en el esquema competencial o en el esquema relacional. ¿Cómo se evalúan las competencias? ¿Por su adquisición? Si las competencias se evalúan por su adquisición, estamos en una educación centrada en competencias. Si se evalúan en qué medida la adquisición de la competencia ha servido para el crecimiento personal, estamos en una lectura poliana. Es decir, fijaros, y es muy importante, que aquí nadie está diciendo competencias sí o competencias no. Aquí lo que se está diciendo es, ¿podemos distinguir medio de fin? Porque también Leonardo Polo va a insistir, ¿no? Este homo faber es muy importante, que se transforma transformando el mundo. Y esta capacidad de transformación del mundo es el desarrollo competencial. Luego nadie está diciendo que hay que tirar las competencias, sino ponerlas en su lugar después de corregir su error. Es la misma afirmación que Polo hace de la propuesta modernista. Después de corregir el error del modernismo, que es la irreferencialidad, poner entonces, aprovechar, una vez puesta en su lugar, toda la potencialidad moderna. ¿Nuestra educación está integrando los tres radicales? Una buena pregunta para un debate con el director de un colegio, podría ser esa. ¿Está integrando los tres radicales, además jerarquizados desde el personal? ¿Cómo es nuestra educación? Y aquí pongo dos palabras que vale la pena diferenciar. Porque no es lo mismo una educación comprensiva que una educación holística. Comprensivo, lo que estrictamente quiere decir es que no te dejas ningún tema. Entonces dices, no, en mi colegio trabajamos la naturaleza, el sujeto y la persona. Sí, pero eso es una visión holística o comprensiva. Porque trabajar las tres cosas te podría garantizar que es comprensiva, pero igual no es holística. Una propuesta comprensiva es una propuesta que no se olvida de ningún tema. Pero una visión holística es más ambiciosa. Quiere decir que tratas cada tema gracias a partir de la relación con los otros temas. Y por tanto, una propuesta holística es una propuesta integrada en su nacimiento. Crece gracias a la integración. La naturaleza se conoce gracias a que es puesta en integración, en relación de integración con el carácter de sujeto y con el carácter personal, y así sucesivamente. ¿Qué apuesta Polo? Polo apuesta por una visión de educación holística, no de una comprensiva. ¿Y por qué digo eso? Por su afirmación potente de que los tres radicales tienen que estar jerarquizados, es la clave de la integración. Es decir, los discursos de naturaleza y los discursos de sujeto nunca tienen solución. No, que me lo dice la naturaleza. El otro dice, no, que lo digo yo porque quiero, que soy sujeto. Esos discursos que se dan en muchísimos ámbitos nunca tienen solución. Son como dos niños en el patio de un colegio donde uno le dice al otro, tonto tú, y de ahí no salen. Solo aparecen cuando, solo puede darse la integración entre la naturaleza y el sujeto cuando aparece la persona. Bien.
Entonces, ¿qué ocurre? Que de estos tres radicales están saliendo dos modelos. Un modelo es si soy hijo. Si soy hijo, cabe hablar de educación. Si soy hijo, cabe hablar de encuentro. Si soy hijo, cabe hablar de educación, repito. ¿Y qué pasa si no soy hijo? Ya no cabe hablar de educación. ¿Cuál es la palabra? Pues el fortalecimiento. O dicho con un lenguaje más actual, la capacitación. Centrarse en la capacitación. Entonces, rechazo el ser hijo. Me encontré por casualidad en internet este dibujo donde la mano de Adán parece que va a rechazar la de Dios, mandándole a paseo, ¿no? Rechaza el carácter de hijo. Entonces, ¿en qué se centra? Pues ahí tenéis las dos fotos. O una foto que propicia el encuentro, o una foto que es el autofortalecimiento. Yo me autoconstituyo de forma irreferenciada, pues como a mí me guste, más fuerte, ¿no? Fijaros que en el fondo estas categorías, la categoría de hijo que se aplica con toda la potencia, ¿no?, en lo que es la relación de Dios con el hombre, que se ve evidenciada en la familia, en la relación del padre con el hijo, es una categoría que se extiende a todo lo humano, a todo lo humano, ¿no? Y por tanto es una educación centrada en las relaciones. Segunda afirmación, segunda idea que quería poner, es el acto humano surge desde el interior. Aquí he de decir que este aporte de Santo Tomás de distinguir el acto de ser de la esencia, que Polo lo va a aprovechar para poder hacer esta diferenciación entre el acto de ser personal y la naturaleza humana, yo creo que a veces por favorecer la divulgación se ha deformado y se ha traicionado lo que es esta diferenciación, incluso dentro de círculos polianos, ¿no? ¿Por qué? Porque se hablan como, ¿no? No, esto corresponde a uno, no, esto corresponde al otro. Si yo hablo así, lo estoy poniendo como dos elementos en contraposición. ¿Cómo puede haber uno sin el otro? No existe eso. No existe eso. Entonces, no hay ninguna forma de ser persona humana si no es con naturaleza humana. No hay otra forma. Entonces, hay que tener como mucho cuidado de atribuir, ¿no?, con esa especie de exclusividad, y esto, como veis, es un debate, porque si habéis escuchado a ponentes anteriores, no estaban diciendo lo que yo estoy diciendo ahora. No puede entenderse como exclusividad una educación pensado como que eso es una cosa de la naturaleza. No, eso no es una cosa de la naturaleza, eso es una cosa de la persona. Porque además, si educar es ayudar a crecer y crecer crece toda la persona, quiere decir que la educación entra en todos los ámbitos de la persona, en todos los ámbitos. Polo dejó bastante trabajado lo que he llamado el camino de ida. ¿Qué es el camino de ida? El camino de ida es cómo la persona, el acto de ser personal, cómo la persona se va actualizando en su naturaleza. Eso lo dejó bastante detallado y lo tenéis ahí escrito a través de la esencia, ¿no? Entonces dice, la esencia es manifestación de la persona, porque la persona es un ser coexistente. La esencia es iluminación de la persona, por ser la persona un conocimiento personal. La esencia es un aportar de la persona. Es la persona quien aporta a través de la esencia, por ser amor personal. La esencia es un disponer de la persona, por ser la persona libertad personal. Esto que él dejó detallado con bastante claridad, pues preocupándose incluso de hacer una especie de correspondencia
porque todos estos referentes de la antropología trascendental de Polo, Polo los llama convertibles, ¿vale? Luego, existencia personal, coexistencia personal, conocimiento personal, amor personal, libertad personal. ¿Qué quiere decir convertibles? Convertibles quiere decir que si en el fondo uno lo explicas con profundidad, los explicas todo o no explicas ninguno. O sea, están intimísimamente relacionados. Entonces, él dejó esta manifestación, este desarrollo, claro, para manifestar como este camino de ida. Pero ¿y el de vuelta? El de vuelta, y lo dejo como pregunta, no es que quede negado, sencillamente tampoco es una propuesta filosófica que él mismo la considerara cerrada y acabada, como que no hay nada más que decir. Pienso más bien que la metáfora, para entender la esencia, podríamos pensar en estas puertas de las películas vaqueras de los bares, ¿no? Estas puertas que se abren en los dos sitios, en las dos direcciones. Y si él dejó, insisto, el desarrollo del camino de ida, faltaría este camino de vuelta. Pero creo que haciendo queriendo ser fiel a su propuesta, no puede hablarse de una separación en el ámbito de la educación, como que la educación descansara en un ámbito y no en el otro. Entonces yo podría preguntarme, en el colegio, en la forma de programar, en la forma de intervenir, en la forma de evaluar, ¿se está evidenciando que la persona se está manifestando y que la ética está presente desde el principio? Cuando yo doy geografía, ¿eso se está manifestando? Porque Polo dice que se manifiesta. Entonces, ¿yo estoy siendo consciente de esa manifestación? Me sale un cartel que dice que ahora los ponentes los que estéis pudiendo ver ahora la presentación, pues le echéis una imaginación sobre lo que he dicho hasta ahora. Dice, ¿se está evidenciando que el conocimiento del mundo va parejo al conocimiento propio? Esto es muy importante, es decir, fíjate que trabajar bien el mundo no se puede hacer sin trabajar al mismo la persona. La persona se proyecta sobre la realidad y es imposible que la persona de por sí conozca toda la complejidad de la realidad. Si la persona se proyecta sobre el mundo y no conoce la complejidad del mundo, lo normal es que hierre, lo normal es que se equivoque y aparezca una distancia entre lo que yo esperaba encontrar porque me proyecto y lo que me encuentro que es el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que conocer el mundo no lo puedo hacer sin conocer de qué forma me he proyectado sobre el mundo. Lo cual quiere decir que trabajar bien una asignatura sería trabajar también, tendría que ayudar al propio conocimiento de cómo esa persona se dispone y se proyecta. ¿Eso se está trabajando en el colegio? Si aprender geografía solo es aprender nombre de ríos, mares, montañas y lo que fuera, desde luego no se está desarrollando una educación que asumiera esta realidad de la propuesta poliana. Se está evidenciando que no se trata de adaptarse, sino de traer novedad transformando el mundo para el encuentro. Se está evidenciando que la persona se hace haciendo. Es decir, se está evidenciando que la educación es una cuestión personal porque me está afectando o simplemente es una educación técnica competencial. Y por tanto esto me lleva a la tercera idea, que es el del encuentro interpersonal. Dice, si educar es ayudar a crecer, ¿cómo se crece? Entonces, ahí aparecía esta jerarquía entre los trascendentales desde lo que es el carácter personal. Y el carácter personal, perdón, de los radicales, no de los trascendentales, de los radicales desde el carácter personal. Y este carácter personal es el que está desarrollando lo que es la dinámica del amor. Por todo este sistema
que Polo hablaba, donde el trascendental mayor es el del amor, que está dualizado entre el dar y el recibir, y él mismo, ¿no?, decía que dentro de esta misma dualidad, o sea, dentro de este dar y recibir apareció una dualidad, porque cada uno tiene una singularidad. No se puede dar sin recibir, no se puede recibir sin dar, ¿no? Yo a veces, de una forma más o menos cómica, digo, cuando se da algo y no se recibe, lo que se hace es imponer algo. Y cuando se recibe algo que no te lo han dado, eso se llama robar. Entonces, estrictamente no hay forma de dar algo si el otro no te da su aceptación. Luego yo estoy recibiendo. Y yo no puedo recibir algo si no le doy la aceptación. Entonces, esto está planteando una dinámica relacional. Y yo lo que me estoy preguntando es si esta dinámica relacional existe en el colegio. El crecimiento y, por tanto, la educación, estamos diciendo que es irrestricto. ¿Por qué decimos que es irrestricto? Porque es una cuestión personal. Si el crecimiento fuera un mero potenciamiento de mis recursos, eso no es irrestricto. Eso tiene un tope. Eso tiene un tope. Si yo asumo lo que Polo afirmaba de una forma tan rotunda, que el crecimiento es irrestricto, eso solo puede decirse porque el crecimiento es una cuestión personal. Y si educar no es más que ayudar a crecer, donde cabe el crecimiento, cabe la educación. Aquí lo que hace falta, desde luego, es no tener una visión negativa del crecimiento. Porque a veces, con estas, ¿no?, lo que decíamos, este colegio naturalista que quiere tenerlo todo claro, todo tipo de movimiento lo lleva fatal, incluido el movimiento de crecimiento. Entonces, claro, parece que tiene una connotación negativa al crecer. Pero si el ser humano es libertad pura, si el ser humano es, bueno, la palabra pura no tocaría, ¿no? Pero si el ser humano es libertad, es una fuente de novedad, el encuentro interpersonal es lo que hace que pueda existir un crecimiento irrestricto. Porque en el encuentro interpersonal, de intimidad a intimidad, de interioridad a interioridad, o del cada quien con el cada quien, eso no está agotado, no tiene ningún límite. Y por eso permite el crecimiento irrestricto. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento irrestricto es una consecuencia de haber afirmado a nivel antropológico el carácter de además de la persona. Si la persona es un además, es decir, no está nunca agotada, la persona es la fuente de novedad. ¿Y dónde esa fuente de novedad mana novedad? En el encuentro con otra fuente de novedad. Y entonces, gracias al carácter de además, que sería la afirmación de corte antropológico trascendental, podemos estar hablando del crecimiento irrestricto. Y entonces aquí ahora espero que la frase que he dicho antes se pueda entender. El encuentro interpersonal es el despertar del carácter de además y aviva el crecimiento. Y esto, si alguien ha trabajado en un colegio, sabe que es verdad. En la experiencia de encuentro es donde el niño descubre que él es un además, que él puede introducir novedad. Y por tanto es el encuentro quien aviva el crecimiento, gracias a este despertar del además, que además, perdón por la repetición, el encuentro interpersonal, podríamos decir, sin ningún rubor, es el antes, el durante y el después. Porque toda educación, ¿a qué me lleva? A poder planificar mi ser hijo, es decir, a intensificar mi relación, es decir, a una experiencia de encuentro interpersonal. Y esto nos lleva a ciertas preguntas. En el colegio, cuando se programa, cuando se interviene, cuando se evalúa, ¿se está considerando que la única evaluación que cabe es hacer la evaluación inicial?
Es decir, asumir la propuesta de Polo excluye la posibilidad de considerar la educación como la evaluación como una evaluación final. O toda evaluación es evaluación inicial de procesos, o no es una educación que esté al servicio del crecimiento irrestricto. Y si no está al servicio del crecimiento irrestricto, no ayuda a crecer. Y si no ayuda a crecer, no es educación. Entonces, esto yo veo que, es decir, asumir radicalmente lo que va saliendo, esto es una transformación de un colegio. O toda evaluación es evaluación para iniciar procesos de crecimiento, o nos estamos equivocando. Se propone una educación por, en y para el encuentro. Si es el encuentro, el despertar de esta demás que aviva el crecimiento, y además es el mismo fin, porque solo se descubre esta novedad cuando una intimidad se encuentra con otra intimidad, se está proponiendo este carácter de encuentro, o formulado con otros términos, ¿vale? La palabra encuentro es una palabra que suelo usar mucho, conecta 100% con la propuesta del Papa actual, con lo que es la cultura del encuentro, pero la palabra encuentro ha recibido otras muchas palabras, ¿no? Bíblicamente podríamos hablar comunión, incluso bíblicamente podríamos llamar conocer. El encuentro es conocer, la experiencia de encuentro, ¿no? Otro término bíblico de la palabra encuentro sería alianza. Toda la Biblia está transida de esta propuesta, ¿no? Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Hagamos alianza, que no es un mero pacto, es algo especial. Entonces, yo quería, ya acabado con las tres ideas, y quería dejaros ahí dos. El primero es un artículo que es muy fácil de encontrar, el segundo es un libro, eso ya es más difícil, pero bueno, se puede comprar por Amazon, que con lo que decía antes, fijaros, son referencias para dar un paso adelante, ¿vale? Porque Polo hay muchas cosas de la reflexión filosófica que él ha trabajado con mucho detalle. Simplemente hay que ver los 4 tomos de antropología trascendental, ¿no? que tienen un peso impresionante, ¿no? En cambio, de educación no tiene todo ese desarrollo, ¿no? Bien, entonces yo ahí intento hacer desarrollos. Insisto que por respeto a la propia propuesta de Polo, siempre suelo referirme a ella de esta forma como inspirada, ¿no? Y dejar un poco a la discusión académica el hecho de si es más o no es más poliano una afirmación que otra. Bien, pues nada, esta es las ideas que quería poner sobre la mesa. Excelente, José Víctor, muchas gracias por tu ponencia. Y nada, dejaremos este espacio de 15 minutos que quedan para hacer preguntas, aunque hay una de Marcela. Marcela, ¿quieres hacer la pregunta viva voz o prefieres que la No la lea había yo? visto. Sí, José Víctor, muchas gracias por la exposición. ¿Me escuchas? Sí, alto y claro. Ah, perfecto. Entonces, es una pregunta muy directa y muy clara. Como sé que has venido mucho a la Ciudad de México, te quería preguntar si tú conoces algún colegio donde se eduque, así de claro, según todas esas radicales polianos. Pues no podría decirlo, pero No, ni en México, no, ni en México ni en España. No podría decirlo. no podrías decirlo. Todavía No no. podría Esto decirlo. estamos en proceso. Hay dos cosas. Una es que ciertamente hay cosas iniciales, ¿vale? Y luego, por otro lado, es decir, si lo que Polo propusiera a nivel de educación fuera una simple metodología, ¿no? ¿Cómo aprender matemáticas? Entonces sí que es muy fácil identificar un colegio que ahí se usa esa metodología, porque es identificable, concreta y todo. Pero Polo no está proponiendo una metodología, es una forma de considerar la educación, es un marco mental. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere Exactamente. decir? Quiere decir que
que un colegio, para desarrollar su propuesta, yo pienso que la propuesta de Polo es un punto de referencia indiscutible si queremos de verdad que la educación ayude a crecer. Pero eso quiere decir que, como es un marco tan general, no es suficiente la propuesta de Polo para que un colegio determine todo lo que tenga que hacer. Entonces, no creo que podamos decir, vamos a ir poniendo el puño de calidad a los colegios polianos, porque si fuera una metodología sería muy fácil, pero siendo una concepción de la educación, no creo, vamos, no lo sé, pero yo creo que no se puede llegar a eso. Y al margen de eso, yo sí que veo muchísimos colegios que dicen estar centrados en la persona, pero no pero del están, dicho ¿no? al hecho hay mucho trecho. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, porque hay confusión también, ¿no? Entre persona y lo que Polo llama persona también, ¿no? Quizás. Claro. Hay una mano virtual y una mano real levantadas, ¿no? María Cristina, pregunte, por favor. Buenas tardes con todos. Un gusto verles. Bueno, y aprovechando para que por favor recen por nuestro país, el Ecuador, que está atravesando una crisis muy fuerte, ¿no? Les encomiendo en sus oraciones, Dios les pague. Mi pregunta es, si bien esto, como usted dice, no es una metodología, pero mucho en esto del crecimiento tiene que ver la respuesta personal, ¿verdad? Es decir, de parte de quienes nos dedicamos a ayudar a las personas a enrumbarles, ¿no es cierto? Ponemos y buscamos entender y buscamos la mejor manera de poder ayudar, pero siempre llega el punto en que depende de la respuesta de cada uno, ¿no? Hasta ahí llegamos, digamos, ¿no? No sé si estamos bien. Y también, bueno, esa es una pregunta. Y la otra también que quería yo preguntarle es cuando uno, por ejemplo, habla, ¿no? Con los chicos y ellos cuentan cosas, ¿no? Es verdad, como usted decía, tenemos la parte de la naturaleza en que vamos a hablar de la virtud, ¿no es cierto? Pero no solo es esto. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede, digamos, no quitar la ley? Es decir, no voy a transgredir un mandamiento, una ley, algo que tengo que hacer, pero ¿hasta qué punto yo puedo abrirme y comprender a la persona? Y decir, bueno, en este caso, pues te escucho y no sé, en casos muy concretos, ¿no? En que una persona vive con alguien, pues yo le explico y le digo, no es correcto, mientras no te cases, pues vives en adulterio, ¿no es cierto? Pero el comprender la situación, cuando ya la persona nos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? Su realidad, ¿no? Quiero decir, es comprender a la persona sin dejar de que exista pues la norma y la ley ética, ¿no? Claro. O sea, ahí el problema está en que no es nada fácil saber hacer una jerarquía y no una superposición de radicales. ¿No? Pues no. Por un lado te aclaro esto, por otro lado no sé cuántos. Eso no es una integración de radicales. Eso sería una propuesta comprensiva, no una propuesta holística. Y al proponer una jerarquización, se está proponiendo una propuesta integrada holística, no una propuesta comprensiva. Si vamos con discursos de esos de, por un lado está claro esto, y por otro lado, esa articulación no suena bien. Eso no suena bien. Pero luego además, tú fíjate que la pregunta que me has hecho, has hecho la narración, pero me has hecho la pregunta. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo abrirme a la persona? Bueno, ¿toda? ¿No? ¿Toda? ¿No? Lo que pasa es que no sé qué quiere decir abrirse, porque es una forma también un poco metafórica de hablar. Pero uno dice, ¿hasta qué punto puedo abrirme a la persona? No hay punto. La apertura es irrestricta. La apertura es irrestricta. ¿Qué quiere decir esa apertura en la vida cotidiana? Bueno, pues eso habrá que verlo, ¿no? Pero si tú la pregunta que me haces estrictamente es ¿hasta qué punto uno puede abrirse a la persona? Yo digo, sin límite. Polo tiene una afirmación
que causa mucha polémica, pero mucha, que dice, si conociéramos al otro nos enamoraríamos de él. ¿No? Entonces tú dices, ahora, ¿cómo cogemos esa palabra, no? Bien. Ya, muchas gracias. A ti, María Cristina. Encarnación tiene una pregunta. Tienes que conectar el micrófono, Encarnación. ¿Ahora se oye? Sí. Agradecer al ponente la concisión y la precisión con la que ha hablado. Y en segundo lugar, yo durante 40 años he estado dedicada a la enseñanza en España. Entonces, estoy de acuerdo totalmente con la idea poliana. Y pienso que esa relación holística entre las tres radicales y ese concepto de educar como hijos, eso es algo que depende mucho también del maestro. Porque, como decía el ponente, si para estudiar geografía no nos limitemos a aprender los nombres de los ríos, sino a integrarnos, a hacernos cuenta de que formamos parte de un mundo que hay que mejorar, eso es un mensaje que lo tiene que enviar el profesor con su actitud en el aula. Eso es lo que desde hace ya años en España se llama el currículo oculto. Esa es una idea que acuñó un tal César Coll cuando iban a imponer la LOCSE. ¿Y a qué llama el currículo oculto? Pues a esta actitud personal del profesor que, ateniéndose a la ley, sin embargo, da ese matiz holístico a la educación. Entonces, me parece estupenda la idea, pero hoy en día, en España, la veo muy difícil llevarla a cabo, porque es que están fichando en las programaciones, en los currículos, en todo, están fichando la actitud del profesor, lo que el profesor comunica con su actitud verbal y corporal, y con su conducta y con su ejemplo. Simplemente era eso, pero que estoy totalmente de acuerdo que la educación tiene que tender a las líneas polianas si queremos lograr un crecimiento del educando. Gracias. A ti, Encarnación. ¿Y qué me dices? Es que como lo que has hecho es un comentario, pues yo, pues... ¿Qué me dices a ese problema práctico que yo he vivido y que planteo? Que tenemos que ir por la corriente. Sí. La problemática del currículum oculto surge precisamente cuando no se explicita la propuesta antropológica que subyace a la enseñanza. Es decir, no existe educación que no esté basada en una antropología. Eso que nos están queriendo vender hoy en día de que existe la educación aséptica, eso es mentira. Sí, neutral nunca puede ser. Sí. No existe la educación aséptica, no existe. No existe la neutralidad de educación, no existe. Entonces, si dicen que no existe, solo puede ser dos motivos. O son tontos o me quieren engañar. No hay mucho, a mí no se me ocurre mucho más juego, ¿no? Es decir, o son tontos porque no saben lo que está en juego, o me lo están queriendo ocultar, ¿no? Entonces, como el currículum oculto aparece cuando, pretendiendo una educación aséptica, yo digo que solo hago cuestiones técnicas, pero por debajo voy colando una visión antropológica. Entonces, de acuerdo con lo que comentabas. María José Ruiz tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, don José Víctor. Tengo dos preguntas. La primera yo creo que es una pregunta técnica. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la educación personalizada y, por ejemplo, el modelo que se puede derivar de Polo? ¿O uno da origen al otro o no tiene nada que ver? ¿O eso? O sea, esa es mi pregunta. Y luego le hago la segunda. Sí, yo no, o sea, es como, o sea, si cuando se habla de educación personalizada puede ser una forma perfectamente viable
de querer expresar la filosofía de Polo, ¿vale? Lo que pasa es que otra cosa es que alguna institución coja como marca educación personalizada. Entonces, son dos preguntas distintas. ¿Es viable expresar la filosofía de Polo bajo el calificativo de educación personalizada? La respuesta es sí. ¿Todos aquellos que dicen que hacen educación personalizada están vehiculizando la propuesta de Polo? La respuesta es no. Entonces, son dos... Hay gente que está haciendo una... Yo qué sé, por ejemplo, hay gente que desde el personalismo hacen una propuesta de educación personalizada que está muy bien, pero en cambio Polo no terminaba de sentirse del todo casando con la propuesta personalista, ¿eh? Pero bien, o sea, una cosa es que entendemos educación personalizada de forma muy abierta, que sería educación centrada en la persona, entonces sí, eso sirve no solo para Polo, sirve para muchas personas. Y otra cosa es que la marca educación personalizada responda a la filosofía poliana. Eso es lo que yo creo que no se puede decir. Ok. Y luego, mi segunda pregunta, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, o sea, ¿cómo se ve este modelo que usted propone? O sea, la educación poliana, digamos, en educación superior. Partiendo de la idea de que lo que queremos es el crecimiento de la persona, yo creo que no todo el mundo va a estar, bueno, evidentemente no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero yo creo que la gran dificultad que yo misma encuentro, digamos, por ejemplo, cuando yo organizo mi clase, doy mi clase a alumnos de la universidad, pienso que soy bastante flexible en la manera en cuando ellos presentan sus trabajos de clase. O sea, sé lo que espero de cada uno porque los conozco, creo. Pero pienso que a veces ellos lo sienten como, esto es injusto porque todos somos ganadores, entonces en esta clase, y yo no sé cómo explicar eso. O sea, o si, no sé cómo se ve la educación superior a través de esto. O sea, no creo que cambie la visión. Lo que podría cambiar es la concreción. O sea, aquí detrás está cartelito up to you. Es decir, yo me he preocupado por hacer una propuesta formativa que intente recoger todo esto. Pero adrede se llama up to you, no se llama formación poliana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me parecería pretencioso. Me parecería pretencioso e injustificado por mi parte. Entonces, yo creo que es totalmente posible llevarlo al ámbito universitario. Es posible. Yo trabajo, además de dirigiendo la Fundación Aptoyo, como asesor de la Universidad Francisco de Vitoria, revisando sus formas de trabajar, sus formas de investigar, o sea, y es posible, y es posible. Entonces, claro que cabe en el ámbito universitario, dificultades y de todo, pero yo veo las puertas abiertas. La segunda salida en dirección Avenida de Héroes. El GPS. ¿Cómo está este cinturón? Ay, lo he pillado aquí. Okay. Luis, yo creo que tú puedes silenciar a la gente. Ayer entraste a la ITV y me hicieron por favor. Sin ver todos los cinturones, ya lo tienes puesto. Claro. Laura, te oímos tu micrófono. Ya está. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, si es que se puede. Bueno, Germán. entonces no, Germán, por favor, termina tú porque yo en otro momento hablaré con José Víctor, no te preocupes. Adelante. Oye, no, si lo mío es muy, muy breve. Gracias, José Víctor, primero y a todos. Pero una pregunta, ¿qué te parece, José Víctor, que si la palabra crecimiento, el concepto, el término de Polo, es asimilable o no a florecimiento? Eso por una parte. Y en segundo lugar, si el concepto de encuentro, mirado desde el punto de vista de la práctica pedagógica concreta en un colegio en particular, se aproxima o no a la práctica objetiva de bienes morales, porque en el fondo uno tiene que darle carne a los conceptos, y siendo el encuentro un fundamento muy potente, probablemente, y yendo aquí al esquema ya más aristotélico incluso,
señalar algo como que el encuentro también consiste en la práctica objetiva de bienes morales que se hacen visibles con los demás, y ahí está el demás y la posibilidad de crecimiento mutuo. No sé qué te parece, florecimiento y la práctica objetiva de bienes morales. Si tú dices, necesitamos la práctica objetiva de bienes morales para darle carne al encuentro. Hombre, Es que eso es. Más carne de la que tiene el ser humano, dudo que la tenga. Entonces, tú quieres carne, es un ser humano. ¿Tú quieres carne? El ser humano tiene carne. ¿Sabes? No necesitas acudir a bienes morales, sino el cara a cara, el cara a cara. Si quieres carne, más concreto no puede ser. Porque ¿no? Si la expresión es necesito algo concreto, más concreto que el otro con una carne concreta, dudo que lo tengas, porque incluso con lo de los bienes morales, tú di uno, el que quieras. Y ahí acuerdo o concreción, ninguna. Ahí la discusión se abre eternamente. No, es que el agradecido. Claro, precisamente. Sí, tú quieres hablar de que es el agradecido y si hablas mucho tiempo, el que está al lado te dirá, oye, ¿eso es el agradecido o es que te están tomando el pelo? O sea, pensamos que son objetivos esos términos. No lo son, no tienen esa objetividad. Tú quieres algo objetivo en el sentido de que no se preste a la manipulación, la carne del otro, ya la tienes bien concreta. Entonces, todos los estudios de moral disengagement, ¿vale? Son los estudios de cómo el ser humano se puede desentender de cualquier cosa. Y el ejemplo más práctico lo puedes tener hasta dentro de la iglesia, que sin tener ningún rubor leemos amaos los unos a los otros, pero luego yo voy a cortarle la cabeza a alguien. O sea que, fíjate la capacidad de manipulación que tiene el ser humano de formulaciones generales. Y en serio, eso se estudia en psicología a través del moral disengagement, viendo que de todo uno se puede desentender. Entonces, si quieres carne, la carne más concreta es la carne del que está a tu lado, ¿no? Y luego sobre el término flourishing, es un término que el florecimiento, yo qué sé, es que, a ver si me explico, en este mundo para ser famoso te tienes que inventar palabras nuevas, ¿vale? Entonces, entonces pues bueno, podía haber usado crecimiento y quedarse ahí, pero bueno, pues oye, y dentro de unos años ya no será el flourishing, será el blooming, ¿no? Porque bloom también es florecer en inglés, igual que flourish, ¿no? O sea, pues nada, y luego le pondrá un detallito, hará un libro y ya se hace famoso ese psicólogo. Entonces, yo cuando aparecen esas palabras, no me caso con ellas, sino que le pregunto al otro, ¿pero tú qué estás queriendo decir cuando la usas? No, yo no quiero comprender la palabra, yo quiero comprenderte a ti. Entonces, tú usas flourishing, yo no tengo problema en hablar contigo, pero explícame cómo estás cargando de sentido la palabra flourishing para yo saber hasta dónde estamos casando o no estamos casando, ¿no? Pero la palabra por la palabra, la verdad es que